¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio que lo inauguramos, en este espacio que lo abrimos con el propósito fundamental de que desde esta plataforma digital ponemos en consideración de ustedes algunos aspectos fundamentales que queremos brevemente enumerarlos. Primero, por la necesidad de exponer senderos de información y comunicación, así como también de opinión alternativos. Eso es lo que desde nuestro punto de vista escasean hoy más que nunca. Segundo, porque nuestra formación profesional, experticia e integridad moral y ética así nos facultan. Tercero, porque el poder mediático ecuatoriano ha caído en una zanja de compromisos con el actual gobierno y con otros poderes fácticos que llevaron a las audiencias a la total desinformación. Ese es un criterio nuestro. Precisamente este es el tema con el que inauguramos este canal comunicante, que como dice su nombre, el testimonial hace fe y verdadero testimonio, como lo reconoce la RAE en su primera acepción de lo que significa la palabra testimonial. Nuestro invitado de honor es Patricio Eduardo Barriga Jaramillo, magíster en comunicación y marketing político, licenciado por la Universidad Central del Ecuador, diplomado en el IDE, periodista y presentador de televisión y radio desde 1988 hasta el año 2009, fecha en que asume el cargo de subsecretario de comunicación hasta el año 2013. Luego es nombrado delegado del señor presidente de la República ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, hasta el año 2015 y finalmente secretario nacional de comunicación hasta que terminó el gobierno en el año 2017. Ahora trabaja en asesorías relacionadas. Muchas gracias, Patricio, por acompañarnos y tu primera apreciación respecto de esta actitud un poco timorata de los medios de comunicación, como que han perdido su espacio crítico. Observamos que precisamente aquello arrancó desde julio del año 2017, cuando se reunieron con el presidente de la República. Me refiero a los medios privados, aquellos que se consideran naturalmente como los gurús de la información y propietarios de los contenidos que se publican permanentemente. Patricio, muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Wilman. El honor en realidad es mío. Volvernos a encontrar, aunque sea de esta forma virtual. Hemos sido compañeros, coincidimos una buena parte de la vida en un canal de televisión privado como reporteros, y eso creo que fue una de las experiencias también muy importantes dentro de mi carrera profesional. Y digo muy importantes porque en alguna medida te da la posibilidad de tener una visión un poco más redonda del trabajo en medios de comunicación, luego trabajos con medios de comunicación desde lo privado y luego desde lo público. Así que muchísimas gracias por este espacio. Realmente espero que te vaya muy bien. Creo que mientras más plurales podamos llegar a ser dentro de una sociedad, mientras más canales de comunicación, que más posibilidad de expresar todas nuestras voces y todas nuestras opiniones. Y eso es muy importante, más aún cuando hoy estamos rompiendo ciertos cercos que evidentemente nos habían puesto los medios de comunicación, no desde ahora, desde siempre en realidad, porque debemos nosotros anotar que los medios de comunicación nos hablan desde un espacio, desde un contexto, y generalmente desde lo privado, atravesado con un sinnúmero de intereses que tienen mucho que ver, esos intereses, con intereses económicos, por supuesto, porque además es un negocio, pero además con intereses políticos. Entonces, creo que lo que estamos viviendo ahora es justamente la vuelta
a ese territorio en donde los medios de comunicación reinaban y dominaban sin que haya, digamos, la intervención del Estado para que esa garantía de derechos, en alguna medida, están proveyendo ciertos sectores privados, en este caso los medios de comunicación, pueda estar debidamente regulados para que nadie quede fuera, nadie quede desamparado de esos derechos. Correcto, Patricio. Perdón la interrupción. Sí, pero bueno. yo quisiera situar este análisis ya un poco más concreto. ¿Qué crees tú que el 12 de julio del 2017, cuando el presidente se reúne con los propietarios de los medios, con los empresarios de los medios de comunicación, qué se marcó allí desde tu punto de vista, Patricio? A mí me parece que allí se discutieron las agendas y los compromisos. Es decir, los medios de comunicación, ¿qué estaban buscando? Un poco echar abajo la Ley Orgánica de Comunicación, porque creo que su discurso de que la mejor ley es la que no existe, un poco les daba la facultad y la posibilidad, insisto, de dominar a ratos un pensamiento, y que era un tanto incómoda esa ley de comunicación porque les obligaba hasta cierto punto un poco definir cómo iban a proveer esos derechos ante la comunidad, ante la sociedad. Eso, evidentemente, con la voluntad de radioeléctrico, evidentemente ponía en riesgo lo que había sido prácticamente su negocio de muchos años. Y como muchos de los políticos, hasta en ese entonces diputados, pues tenían acceso a esos medios de comunicación que al final eran simplemente canales de propaganda. Entonces, me parece que en esa reunión que tú anotas, lo que hubo justamente era un poco transar los compromisos que se iban a hacer de parte y parte. Los medios de comunicación legitimando al gobierno y lo que pones, digamos, una ruta de gestión política y de gestión ejecutiva que tenía que ver con la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, que la hubo, y luego, evidentemente, con la desinstitucionalización, como lo fue en telecomunicaciones, y la transformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Ahora, entonces, me parece que allí lo que se hizo fue efectivamente conversar y un poco establecer cuáles eran las reglas del juego para ambos. Y a partir de esa situación, a partir de esa reunión, de esos compromisos asumidos, del marcar la agenda, como señalas, Patricio, ¿qué percepción o qué realidad las audiencias ahora tienen respecto de los contenidos que reciben? Yo decía en un principio de que se ha instaurado la desinformación en el país. No sé, Patricio, ¿qué opinión tienes tú? Me parece que hemos vuelto a eso. Hemos vuelto a ese pasado que en alguna forma intentamos superarlo, porque volvemos ahora del derecho patrimonial, no el derecho social. Ese derecho patrimonial que significa que el que tiene dinero, el que tiene capital, el que tiene posibilidades, puede tener entonces un órgano de comunicación para contar, digamos, y digo con legitimidad también, ¿por qué no? Para lucrar y para contar su historia y para apoyar o adherir a ciertas, digamos, gestiones políticas. Si tú quieres mi opinión personal, me parece que nosotros hemos retrocedido. Patricio, ahora, ¿los medios alternativos digitales pueden ser la opción? A través de ellos se conocieron los actos de corruptela. De hecho, y que luego se hicieron... De hecho, son la opción. Claro, y que luego se hicieron eco los grandes medios, ¿no es cierto? Entonces, claro, de hecho, han tenido un crecimiento exponencial muy interesante, muy importante, y eso también nos obliga a nosotros a repensar las formas tradicionales de hacer periodismo, porque el hecho de que, por ejemplo, ahora tú tienes tu canal de comunicación, hoy tienes tu canal propio para informar, pero eso implica también que nosotros no podemos desentendernos de la responsabilidad que ello implica, el de informar y el de opinar. Correcto. El de opinar con, digamos, fundamentos, ese equilibrio, si tú quieres pensarlo de esta manera,
que se le puede dar, que se le puede otorgar a esa hegemonía de pensamiento, de contenidos, esa forma casi unilateral de ver el mundo que nos la proponían los medios de comunicación privados, hoy está en las redes sociales, efectivamente. Creo que esto es digamos, una buena opción, una buena alternativa, sin que nosotros renunciemos justamente a los canales comunitarios, que renunciemos a los canales y a los medios de comunicación de las organizaciones sociales, de las organizaciones gremiales, aquellos canales de cercanía que van, digamos, en alguna medida también a ser la voz de los derechos que pueden llegar a ser conculcados por determinado poder. Ahora, los medios alternativos también han sido una muy buena opción frente a los medios tradicionales sobre la información que ha trascendido desde el gobierno frente al COVID-19, la pandemia, porque ahí también se han encontrado contradicciones o que hay ocultamiento de cifras, es decir, no se habla con la verdad a la ciudadanía, a la población ecuatoriana. Decía que el Internet es un gran basural, pero que si uno busca, encuentra joyas preciosas. Por eso hacía relación también a la responsabilidad que cuando uno se comunica a través de, digamos, estas nuevas herramientas que nos provee la tecnología, las redes sociales, hay que hacerlo con responsabilidad. Eso implica, más aún cuando hace uno un trabajo periodístico, el que tenga que investigar, el que tenga que contrastar, el que tenga que hacer lo que un periodista tiene que hacer siempre para contar la verdad. Entonces, eso es muy importante. Es cierto que ha habido una eclosión importante de medios de comunicación y que muchos de ellos, con irresponsabilidad, han difundido noticias falsas o noticias que no han sido confirmadas, o especulaciones y rumores que tienen ya un propósito inclusive político, de desestabilización, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esta es, digamos, la maravillosa oportunidad que tenemos ahora de demostrar que se puede hacer un periodismo que ha ido evolucionando y que ahora puede hacer uso de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y eso es importante. Por eso digo, periodistas profesionales como tú, bienvenido. Abre tu canal de comunicación. Enhorabuena que estás ahora mismo inaugurando un espacio de contenidos, un espacio de información, un espacio de opinión, porque, digo, esto lo que hace es nutrir la pluralidad, lo que hace es nutrir justamente el derecho fundamental a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Exactamente. Y decirles a los medios tradicionales también que cumplan sus obligaciones, que dejen de despedir a colegas periodistas, a comunicadores, a trabajadores de los medios de comunicación y decirles también que cumplan con sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no hagan descuentos para la aportación patronal mensual y que luego el afiliado va al IES y no los encuentra. Hay muchos colegas en la desocupación, Patricio, eso es lamentable y desde el gobierno no ha existido una actitud firme por ese compromiso que te hablaba de julio 2017 de no exigirles que cumplan con sus obligaciones, morosos con la institución aseguradora, cuando es la única alternativa que tiene el colega periodista, el trabajador, de por lo menos tener una jubilación digna, Patricio. Por supuesto, y cuando te hablo de haber vuelto al pasado, cuando te hablo de que en lugar de poner la marcha siguiente hemos puesto reversa, me refiero justamente a eso. Es decir, las historias son muchas, quizás periodistas ya de gran trayectoria, que han tenido ya mucho tiempo, pueden llegar a contar cómo eran justamente esas relaciones laborales con un medio de comunicación, que casi en algún momento se convertían en relaciones bastante críticas de explotación, en donde no se pagaban horas extras, en donde no se reconocía un sueldo digno, en donde un periodista estaba ganando, por supuesto, de ninguna manera peyorativo, ganando un salario básico en el mismo nivel de una persona que no tenía la responsabilidad que tiene un periodista sobre sus hombros. Entonces, eso es, digamos, importante reconocer que hubo un periodo en donde efectivamente, digamos, hubo esa intención o esa voluntad de reconocer los derechos
que tienen los periodistas, los profesionales de la comunicación, y que hoy prácticamente nuevamente se está dejando colgado. Yo he visto con muchísima tristeza que a propósito, y no solamente por la excusa de la pandemia, porque la pandemia es una realidad, pero también ha sido una excusa, cómo se han venido deteriorando y precarizando esas relaciones entre los empleados y los empleadores. Me da mucha tristeza porque el periodismo, en lugar de ir creciendo ese compromiso con la sociedad, de contar la verdad, de dar esos espacios para la opinión, de dar esas oportunidades a la gente, hoy nuevamente se ha visto sometido justamente a, digamos, a otros intereses que no tienen que ver precisamente con los intereses de las grandes mayorías, que no tienen que ver precisamente con los intereses de toda una sociedad, que tienen que ver mucho, eso sí, con el interés económico y con el interés político de quien está en el poder. Patricio, muchas gracias, tu gentileza. Para nosotros, para mí particularmente, ha sido un honor platicar contigo. Conozco de tu trayectoria, conozco de tu honorabilidad, de tu actitud íntegra, Patricio, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito de la fraternidad. Por eso para nosotros es un muy buen augurio abrir este espacio comunicacional con un personaje de tu talla, de tu naturaleza, de tu calidad humana, Patricio. Muchas gracias. Al contrario, Wilma, una vez más te reitero lo que te dije al principio, para mí ha sido un honor, es un honor platicar contigo. Conozco tu gran trayectoria. Yo debo confesar que fuiste en los primeros pininos, cuando fui periodista reportero en TC Televisión, fuiste un gran maestro y eso yo debo reconocerlo públicamente. Así que el honor es mío y aquí estoy siempre dispuesto para, ojalá, abrir estos nuevos espacios y con mayor fuerza y con mayor vigor, justamente a una opinión libre. Muchas gracias, querido Wilma.